Estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Estamos en conexión con la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Y quisiéramos una autoridad constitucional precisamente para ver en la situación en la que estamos entre el Ejecutivo y el Legislativo y lo aprobado en el Congreso ayer, donde se han modificado de un plumazo 5 artículos constitucionales. Doctora, bienvenida. Buenos días y gracias por la invitación para poder participar en este programa. Yo tengo que empezar llamando tal vez a la reflexión y al ejercicio responsable de las funciones con las cuales el pueblo nos ha entregado el ejercicio de estas atribuciones. Y hablo reflexión, hablo sobre la responsabilidad, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones haciendo referencia sobre la labor del Congreso. En primer lugar, hay que considerar que tenemos una sola Cámara, la unicameralidad, y en esa única Cámara hay un momento clave, sustancial, donde se van a exponer las diferentes posiciones que pueden tener las diferentes miradas progresistas, y es en la deliberación que se da en ese momento en la que va a generar esto que se llama, diríamos los jueces, la certeza, la convicción de lo que se va a decidir. Y esa certeza y esa convicción se construye a la luz del debate, a la luz de la deliberación, que muchas veces las decisiones políticas son tomadas de repente con cierto apasionamiento y cierto grado de discrecionalidad, pero es ya en el debate donde hay la reflexión, la razón, ¿no? Que lleva a que cuando uno tenga que asumir una votación, pues lo haga con la convicción y certeza de lo que uno está votando en ese momento. Y si a eso agregamos que no estamos cambiando o creando reglas cualquiera, sino que estamos transformando una regla sustancial que va a tener un efecto irradiador, como por ejemplo la Constitución, esa deliberación o reflexión debe ser más intensa, ¿no? Debe ser, más vital para tomar la decisión que se quiera tomar. Entonces, una primera reflexión que hago a la luz de la jurisprudencia del tribunal es preguntarme si es que ha existido una deliberación suficiente que justifique la decisión que se toma, ¿no? Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión que veo a la luz de la experiencia que hemos visto anoche y de las opiniones de la deliberación social, porque acá también hay un tema muy interesante. La deliberación sí se hace de una manera formal en el Congreso, pero no es que la deliberación sea única y exclusiva del Congreso, porque el Congreso representa a sus votantes y el Congreso se legitima en su votación y con su deliberación. Pero también hay ciudadanos pensantes y ahí estamos en la deliberación social. ¿Y qué recojo a la luz de la opinión pública y diferentes medios de comunicación? Que no hay una compatibilidad entre lo que el Congreso dice y entre lo que la ciudadanía también señala. Entonces, esto me lleva a la segunda reflexión, Mónica. La segunda reflexión es, escucho, y no quiero decir que es mi opinión para no contaminar de repente con mi opinión, creer que se adelanta criterios, escucho que este es un tema inconstitucional. Este es un insumo que posiblemente en la próxima legislatura se ratificará. Entonces la pregunta viene acá, ¿vamos a esperar que se consume la ejecución de una reforma con abiertas reglas de inconstitucionalidad? Pregunto. Y esa es una de las deficiencias que tiene nuestra Constitución, porque deberíamos ir a un control constitucional previo, no vamos a esperar que recién salga la reforma. Y eso no es posible. Y eso no es posible porque nuestra Constitución no tiene. Entonces yo me pongo a pensar, si queremos mejorar nuestra institucionalidad, si queremos mejorar de repente las reglas que la propia Constitución fija para la reforma, que no es cualquier cosa reformar la Constitución, pues me hubiera interesado que los congresistas hicieran una reflexión de repente hacia los controles previos de la Constitución y hacia otros mecanismos que nos permitan mejorar como grupo social. Y lo que yo veo acá es más bien una práctica que va degenerándose en vez de construir y de fortalecer esta democracia representativa. Eso es lo que me preocupa. El modelo democrático
se está debilitando con este tipo de actuaciones, que lo único que se les pide es, y como cualquier ciudadano es, deliberen, reflexionen, muestren los argumentos con el tiempo suficiente para que todos también podamos coincidir, o de repente no coincidir con los señores congresistas. Y aún más, siempre se ha criticado que los jueces del Poder Judicial, cuando dictan las prisiones preventivas, se hagan hasta largas horas de audiencias maratónicas que llegan hasta la madrugada. Y eso felizmente el Poder Judicial lo ha corregido, porque humanamente es imposible que, como dice un congresista que ha antecedido 25 horas de trabajo, 25 horas ininterrumpidas en el hemiciclo, yo no sé qué ser humano va a tener de repente la frescura mental para poder reflexionar. Ha sido producto del agotamiento lo que han aprobado. Y es imposible humanamente trabajar y decidir de manera correcta, no teniendo un trabajo de 25 horas de manera ininterrumpida. Se cuestiona a los jueces que hagan ese trabajo, y yo pienso que todos deberíamos hacer una autocrítica y deberíamos también ver hasta dónde estamos de repente desbordándonos en nuestras situaciones. Me preocupa también, dice un congresista, que no queremos ciudadanos endiosados, pero a la luz de lo que se ha señalado ahí, por lo menos desde el lado del tribunal, se ha retirado la posibilidad que tenía todo magistrado del tribunal de no responder por sus votos o por las opiniones emitidos en el ejercicio de su función. Si eso se ha retirado, ya no tenemos por lo menos los señores magistrados del tribunal, porque eso es lo que se ha retirado, pero eso sí tienen el blindaje los señores congresistas a la luz de este texto. Y yo me pregunto, tomando la palabra del congresista que me ha antecedido, ¿no estamos haciendo acá una diferenciación entre los funcionarios, ¿no? Ciudadanos endiosados, eso es lo que tomando lo que señala. Entonces ahora también, mañana nos reuniremos todos los magistrados del tribunal para reflexionar hasta dónde también llega la garantía del ejercicio de nuestra labor cuando se nos retira esa posibilidad de no ser, por lo menos, denunciados por nuestras opiniones y por nuestros votos que emitimos al momento de interpretar las reglas de la Constitución. Entonces ahora también es una situación que genera toda una reflexión a futuro que lo vamos a hacer ya en el tribunal, posiblemente mañana o en los siguientes días. Señora Ledesma, usted se ha referido varias veces a procedimientos con vicios de inconstitucionalidad cuando no se toma en cuenta, por ejemplo, el artículo 105 que obliga a que las leyes pasen por un dictamen de una comisión técnica. Si tal fuera el caso, ¿qué posibilidades tiene el Ejecutivo de actuar ante esta situación? Porque ustedes dicen que se van a reunir mañana entre ustedes, pero ¿qué le corresponde al Ejecutivo si él concluyera de que hay efectivamente vicios de inconstitucionalidad en las decisiones adoptadas anoche en el Congreso? Bueno, efectivamente el artículo 100 dice que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, ¿no? Y luego de ello pues ingresamos a la gran deliberación en el único momento, dado que tenemos un modelo unicameral, nos lleva a reflexionar la necesidad de tener una bicameralidad donde puedan darse estos espacios, estos escenarios, estos tiempos, y no solo en un solo momento. Ahora bien, en relación a su pregunta, toda reforma constitucional permite que el presidente del Congreso, del presidente de la República, a la luz del artículo 206, esa reforma no pueda ser absorbada por el presidente de la República. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República porque así es la regla que se ha fijado en el ámbito constitucional. Y por eso yo digo, y esta experiencia que estamos viviendo nos permite reflexionar como país y desde un aspecto jurídico, que tenemos algunas deficiencias en las reglas para la modificación de las reformas constitucionales, ¿no? Porque las reglas son bastante, de repente, insuficientes o que requieren de repente una mejor regulación, y que más bien hubiera sido interesante que el debate y el trabajo parlamentario se hubiera orientado a perfeccionar estos modelos de reforma, ¿no? Pero lamentablemente pues seguimos manteniendo esta situación, y yo dejo sí sentada para el lado académico y para la reflexión de las personas que deberíamos ir también al control constitucional previo como una medida para evitar que se consumen situaciones cuando son abiertamente inconstitucionales. Y estoy hablando de manera general, y yo siempre he sostenido en otros trabajos los controles constitucionales previos que deberían ser incorporados ya en nuestra legislación. Doctora Ledesma, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Quisiera hacer hincapié en lo que usted ha manifestado respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional y lo que señala esta reforma justamente para sus integrantes. Usted siempre ha defendido la autonomía y soberanía del tribunal. Lo hizo hace poco también con un comunicado respecto a la elección de magistrados. Ahora, esta modificación para usted hace que el Congreso haya violado o dañado justamente esa autonomía de la cual goza, esa soberanía de la cual goza el Tribunal Constitucional. Esta es una intervención del Congreso que requiere diferentes pasos para luego consumarse. Se ha logrado un primer paso, luego falta el siguiente, si es que se va a aprobar en la futura legislatura. Todavía no está generando efectos esa regulación, pero sí llega a reflexión lo que va a suceder cuando ya ésta se materialice y comience a generar eficacia. Pero es lo más probable, doctora, que se materialice, ¿no? O sea, el ánimo es el mismo, quizás mucho más acentuado a raíz de las críticas que han habido. Por eso, en esa situación, ¿esto es una violación a la autonomía? Bueno, es una debilidad a las garantías que tiene todo juez de hacer un trabajo con la libertad de conciencia al emitir sus votos o sus opiniones, ¿no? Y esta es una garantía que no forma parte de esta Constitución, sino que también es una garantía convencionalizada desde el mismo pacto y desde la misma Corte Interamericana, que lo ha señalado en diferentes decisiones que ha tomado. Y no, en lo personal, si se diera esta circunstancia, tampoco descarto la posibilidad de recurrir a órganos internacionales para preservar la garantía de la labor de los jueces que están en cierta manera tutelados con esta prerrogativa de no responder por nuestros votos o opiniones emitidos en el ejercicio de nuestra función. Solamente en ese punto sí me preocupa por la labor del juez, de lo que hacemos en el tribunal. Doctora Ledesma, como siempre, muchas gracias por darnos estos minutos aquí en Ampliación de Noticias. 9 en punto, gracias. Vamos a regresar con el ministro de Educación. Hay varios temas polémicos, pero por sobre todas las cosas, hoy es un día especial y en medio de una circunstancia extraordinaria como es la pandemia, es el Día del Maestro. Vamos a hablar del tema de educación, aunque también vinculado a proyectos que se han aprobado en el Congreso. ¿Es posible, no es posible, contraproducente o no? Necesitamos mejores posibilidades para los maestros. Es un tema pendiente y lo tocaremos aquí en Ampliación. Volvemos.